Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen día, buen lunes y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no va a haber cámara, chicos, pero a cambio les voy a enseñar un poquito más. Vamos a adelantar un poquito más el tema. Y bueno, pues el tema de hoy es conjugación estándar. Ya vimos el último video que fue conjugación formal. Esta vez va a tocar conjugación estándar. Voy mencionando un poquito. Recuerden que la conjugación formal termina en nida. La conjugación estándar va a terminar en yo, ¿vale? Para que aprendan a distinguir cuál es la diferencia entre esas dos. La formal termina en nida y el estándar termina en yo. Entonces, bueno, en esta siguiente slash les dibujé una tabla bastante parecida a la conjugación formal. Básicamente la misma edición de categorías. Sonido de tiempo, terminación y sílaba en caso de que el verbo no tenga espacio, ¿vale? Entonces, para la conjugación estándar, en presente es el único tiempo que no tiene sonido, ¿vale? En presente formal el sonido es una B, pero en presente estándar no hay sonido. Pasado sigue siendo la doble S y futuro sigue siendo la L. Terminación. Terminación presente estándar es yo, pasado o yo y futuro que yo o koye yo. Que hay dos terminaciones en futuro. La terminación que yo solamente se puede utilizar en verbos. La terminación que yo, esta terminación de dos sílabas, ¿vale? Solamente en verbos y se utiliza solamente en primera persona. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si yo utilizo la terminación que yo en el verbo ir, que era cada. Ok, vamos a mostrarlo aquí tantito. Aquí está. Dice calqueo, ¿vale? Calqueo significa iré. El verbo literalmente dice iré, porque el verbo es voy. Pero si yo pongo Daniela ga calqueo, estoy diciendo Daniela iré. O sea, lo que vamos es que el verbo no cambia a irá para Daniela, simplemente se queda en primera persona. Por eso decimos que la terminación que yo solo se utiliza en primera persona, mientras la terminación yo se utiliza para primera, segunda, tercera, verbos y adjetivos, ¿ok? Entonces, por ahorita, si quieren, omitan el uso de que yo y utilicemos más yo. Nada más les quería explicar un poquito la diferencia entre estos dos, ya que estos dos términos o terminaciones tienen otra definición mucho más adelante que les voy a explicar. Siguiente categoría, sílaba en caso de que no tiene espacio, vemos que aparecen las mismas opciones que en pasado formal. A, o, as, os, y por último futuro es igual, ul. Ok, entonces, presente estándar, conjugación del verbo ir, que era cada, en estándar, kayo, no tiene sonido, el presente estándar, entonces no le ponemos ninguna letra debajo del verbo, solamente ka y la terminación yo. Siguiente, 갔어요. Gas어요, ahí está la doble S de pasado, abajo del verbo, ya que tiene espacio. Y luego la terminación oyo. Y por último, vamos a ver nada más esta. 갈 거예요. A veces los coreanos lo dicen tan rápido que en vez de decir, o sea, que en vez de que la terminación sea koyeyo, a veces dicen koeyo, como si fuera una E normal, ¿ok? Pero eh, escritamente es una ye. Siguiente, el verbo comer. 먹다. En presente, ya que no tiene espacio, vamos a agarrar la sílaba o, porque la vocal es o. Entonces, 먹어요, 먹었어요 y 먹을 거예요. ¿Ok? Otra vez, 먹어요, 먹었어요 y 먹을 거예요. Por último,
yo sé que apenas estamos viendo conjugación de verbos, pero quiero darles a entender, o bueno, más o menos irlos guiando por qué es lo que están diciendo, ¿vale? Entonces, todavía no vamos a ver las partículas porque tenemos que ver la regla de los verbos y cómo se conjuga dentro de ciertas características. Son como 11 reglas. Esto es como la regla básica. Ya vimos la regla de espacio y sin espacio. Ahora vamos a entrar a las reglas específicas. Pero antes de entrar, quería que más o menos fueran palpando qué es lo que están diciendo, qué es lo que están escribiendo, porque si yo sé que no tiene chiste. Entonces, cuando ustedes dicen 먹습니까, literalmente están conjugando el verbo en presente. Comer puede ser como, en este caso es pregunta, ¿no? Cuando un verbo en formal, a ver si no los trabo mucho con tanta labia, ay Dios. Ok, cuando un verbo en modo formal, ya sabemos que la terminación en modo formal es nida. Si ustedes quieren hacer una pregunta en modo formal, la terminación siempre, siempre, siempre va a ser nika, ¿ok? Entonces, ya sabemos que 먹습니다 es como en presente formal. Pero si dices 먹습니까 y atrás de esto le agregamos la palabra mo significa en inglés what, o bueno, en español que sería qué. Entonces, 뭐 먹습니까 estamos diciendo ¿qué comes? ¿Ok? ¿Qué comes en modo respetuoso? ¿O qué come usted? Digamos, imagínenselo usted ahí para ponerlo en lo formal. ¿Qué come usted? 뭐 먹었습니까? ¿Qué comiste o qué comió? 뭐 먹을 겁니까? ¿Qué comerá o qué comerás? ¿Ok? Lo mismo pasa en estándar. 뭐 먹어요? ¿Qué comes? 뭐 먹었어요? ¿Qué comiste? 뭐 먹을 거예요? ¿Qué comerás o qué vas a comer? Entonces, en el momento en que ustedes ya están diciendo esto, esa es la pregunta literalmente que están haciendo. 뭐 먹습니까? O 뭐 먹어요 significan exactamente lo mismo, nada más que la única diferencia es que uno está conjugado en modo formal y el otro en modo estándar, ¿ok? 뭐 먹었습니까? 뭐 먹었어요? 뭐 먹을 겁니까? Y 뭐 먹을 거예요? Lo mismo pasa con las palabras claves 언제, que significa cuándo, y 왜, que significa por qué. Les puse estas tres palabras ya que son las palabras que al principio no necesitan ninguna partícula para poder usarlas. Pero entonces, ¿qué comes? ¿Qué comiste? ¿Qué comerás? ¿Cuándo? Lo mismo. ¿Cuándo comes? ¿Cuándo comiste? ¿Cuándo comerás? ¿Por qué comes? ¿Por qué comiste? ¿Por qué comerás? ¿O por qué vas a comer? Y con el verbo ir, nada más se puede la combinación de cuándo vas y por qué vas, ¿vale? El qué vas no se puede. Entonces, 언제 갑니까? 언제 가요? ¿Cuándo vas o cuándo vamos? Puede ser, depende del contexto. 언제 갔습니까? 언제 갔어요? ¿Cuándo fuiste? 언제 갈 겁니까? ¿Cuándo vas a ir o cuándo irás? 언제 갈 거예요? Lo mismo. ¿Vale? Entonces, si tienen la fortuna de poder practicar una de estas frases, inténtenlo y a ver pues qué le dicen, ¿no? 뭐 먹어요? O otra, por ejemplo, en vez de que digan 뭐, que significa que, esto, que no terminé de explicar esto, lo siento mucho, hay dos versiones. Una es 무엇 y la otra es 뭐. 무엇, 뭐. No hay mucha diferencia, simplemente es como, esta es la versión larga y esta es la versión corta. Más adelante vamos a ver como que los diferentes usos entre larga y corta. Pero, ok, ya quedó explicado esta parte. Y ahora sí, lo del cambio. En vez de que digan 뭐 먹습니까? Aquí, por ejemplo, pueden, en vez de poner 뭐, pongan, por ejemplo, 밥. 밥 significa, en coreano significa arroz, el arroz ya hecho. O general, a toda la comida le decimos 밥, ¿ok? Es como, 밥 먹었습니까? Esta pregunta, así, más que nada en estos cuatro tiempos. 밥 먹었습니까? Es como decir, ¿ya comiste? 밥 먹었어요? ¿Ya comiste? 밥 먹을 겁니까? ¿Vas a comer?
Pan baul coeo, vas a comer. Imagínate que están preparando la cena en la casa y de repente llega tu amigo, ¿no? Y le preguntas, Pan baul nika. Le estás preguntando, ¿ya comiste? Y te dice, no, no he comido, no sé qué. Entonces ahí ya se empieza como que la plática, ¿no? Para la comida. O digamos que estás cocinando y está tu amigo en la casa y él no sabe si iba a comer o no, ni tú tampoco. Entonces le preguntas, ¿Pan baul coeo? ¿Vas a comer? Y ya te dice si sí o si no. Entonces, si tienen con quién practicar este tipo de oraciones, mucho mejor. Si no, aún así intenten practicarlo porque recuerden que lo que queremos es poder hablarlo. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. Lo siento si me apresuré un poquito a la hora de explicarlo. Es mucho que explicar y mucho tiempo que quiero ahorrarles para que el video no quede tan largo. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.